Así como la masonería se ocupa de mejorar hombres libres y buenos, la Orden de la Estrella de Oriente concentra sus esfuerzos en construir un mundo mejor por intermedio de sus miembros, apoyada en las antiguas tradiciones, en nuestras enseñanzas y la creencia en un ser supremo. Bienvenidos a Interstellar Discovery. Les saluda Liliana Muñiz, es gran matrona del gran capítulo de Puerto Rico, Orden de la Estrella de Oriente. Hablaremos hoy sobre la atención e intención. Para que la orden logre sus objetivos, es importante concentrar la atención de nuestros capítulos en la edificación de nuestra obra. Los miembros practicarán las ceremonias rituales. En ellas es imprescindible que coloquen su atención e intención apropiada con el fin de lograr el desarrollo ansiado. La atención y la intención son cualidades de la conciencia. La atención es el acto de aplicar nuestro entendimiento a un asunto en particular, haciendo uso de todos nuestros sentidos y capacidades. Es la acción de considerar todos los aspectos de una determinada situación. Por otro lado, la intención conlleva el propósito, la voluntad con la que ejecutamos nuestras acciones, lo que nos mueve a realizar una tarea, a conseguir objetivos o aspiraciones que deseamos. En una organización como la Estrella de Oriente, la intención es clara. Ella debe de orientarse a elevados ideales, observando las mejores virtudes y valores. Por lo tanto, es necesario que la atención, así como la intención, se sincronicen durante nuestro trabajo ritual, de forma que entremos en armonía con el universo. De esta manera, nuestra conciencia organizará en la forma correcta la información que se le transmite durante las ceremonias y ritos, con la calidad pertinente para lograr la deseada transmutación, tanto como el crecimiento de nuestras almas. Debemos considerar que la ausencia de concentración o intención en el rito acarrea la pérdida de su fuerza y anula la posibilidad de transformación que buscamos. Atentos a nuestras palabras, podremos transmitir la información trascendente a través de ondas sonoras, portadoras de una intención en particular, que acumulan en las palabras una energía única que es la clave para la evolución que estamos buscando. La atención genera una energía prodigiosa que, aunada a la intención, transforma. En nuestras labores, la atención y la intención son herramientas que abren senderos a una comunicación con energías sutiles. Por lo tanto, es necesario que la atención durante los trabajos se despliegue a plenitud, activada, orientada y enfocada en nuestra intención. En los ceremoniales de la orden, la atención se debe focalizar en las palabras, gestos y ademanes apropiados al instante mismo que estamos desarrollando. Debemos apartar de nuestra mente todo pensamiento ajeno, de duda, de inseguridad. Nuestros ojos, oídos, acciones, corazón y pensamiento deben de estar concentrados en el momento sublime que nos congrega y nuestra intención en lo que deseamos alcanzar: construir un mundo mejor. Como podemos observar, nuestra atención debe de estar concentrada en el presente y la atención en el futuro. Nuestras acciones repercutirán en todos los planos de la creación. Debemos recordar que en la naturaleza todo se comunica, nada está aislado en el maravilloso conjunto que conforma nuestro universo. Es sencillo apreciar la influencia que existe entre nosotros y el universo en el plano físico. Sin embargo, similar influencia, sin duda, existe con otros planos, pero de una forma menos evidente. Aún los astros, encontrándose a gran distancia,
nos afectan de forma fundamental. El Sol, por ejemplo, emite una fuerza electromagnética que permanentemente influye en la Tierra, en todos sus procesos y a todos los que en ella habitamos. Además, la fuerza gravitacional que mantiene a los planetas en sus órbitas elípticas afecta fundamentalmente nuestro planeta y todo su contenido. En las reuniones de los capítulos, la atención debe de estar encauzada a nuestro trabajo ritual, el mismo que será recreado con seriedad, en busca de la calidad que como miembros debemos aspirar, influidos con la intención de encontrar la verdad. Estas acciones desencadenarán eventos orientados a la obtención de nuestro propósito, porque nuestro empeño e intención, favorecidos por nuestra atención, organizarán las cosas para que así sean. La venerable matrona, máxima autoridad del capítulo, deberá velar porque su grupo se sintonice en las vibraciones adecuadas. Podrán encontrar el material tratado y mucho más detalle en mi colección de libros. Si están interesados en el contenido que les presenta Easter Star Discovery, suscríbanse a mi canal. Si te gustó este tutorial, marca un like. Que el brillo de la estrella de Oriente permanezca siempre en nuestros corazones. Hasta nuestra próxima entrega.